Las noticias de hoy en Estados Unidos. Abro la primera página del Washington Post y la fotografía nos muestra a un centro electoral vacío, una mujer cubierta para protegerse del virus, le echa jabón, detergente a una votante que, armada con su cédula, pasa ante la mirada de un militar. Maduro consolida su poder en Venezuela. No hay mayor información en esta primera página. Y viniendo a ya las noticias domésticas, citan acá en el Washington Post, en la primera página, el enfrentamiento tanto del gobernador como del vicegobernador en Georgia con Donald Trump, a propósito de la campaña que llevó el presidente. Hizo un rally este fin de semana allá en Georgia, y para los líderes republicanos en este estado, la situación, la actitud del presidente les resulta contraproducente. En The New York Times, el gran titular que más se destaca nos habla de la elección de Xavier Becerra como secretario de salud del gabinete de Joe Biden. Las vacunas pueden venir pronto, el coronavirus se desborda, y señalan acá la crisis agravada en el estado de California. Con relación a Becerra, tengo acá esta información de Associated Press. El presidente electo Joe Biden eligió al procurador de California, Xavier Becerra, para que sea su próximo secretario de salud, colocando a un defensor de la ley de cuidado de salud asequible, el Obamacare, en un papel de liderazgo para supervisar la respuesta de su gobierno al coronavirus. Si el Senado lo confirma, Becerra, de 62 años, será el primer hispano en encabezar el Departamento de Salud y Servicios Humanos, una agencia que maneja un presupuesto superior al $1 billón, con 80,000 empleados y un área de responsabilidad que incluye fármacos y vacunas, investigación médica de vanguardia y programas de seguros de salud que cubren a más de 130 millones de estadounidenses. Su madre es originaria del estado de Jalisco, en México, y emigró a Estados Unidos después de casarse con su padre. La selección de Becerra fue confirmada por 2 personas al tanto de la decisión, que hablaron a condición de guardar el anonimato antes del anuncio formal previsto para esta semana, pero ya la noticia se ha filtrado con suficiente fuerza. Otra información, Estados Unidos prevé cambios a la ceremonia de juramentación por el virus. Las recomendaciones de salud y distanciamiento social en la era del coronavirus están a punto de chocar con lo que suele ser una de las celebraciones más grandes de Estados Unidos, la juramentación del nuevo presidente. Si bien aún quedan muchos detalles por resolver, la juramentación de este 20 de enero seguramente será más moderada que otras, sin el gigantesco desfile por la avenida Pensilvania ni el tradicional almuerzo para los legisladores. La plataforma para la juramentación frente al Capitolio se está armando como siempre, pero probablemente no estará tan llena. Creo que vamos a ver algo más parecido a lo que fue la convención que una típica juramentación, dijo el propio Joe Biden, refiriéndose al evento totalmente virtual que marcó su nominación el verano pasado. Mi objetivo es mantener a Estados Unidos a salvo, pero aún permitir que la gente celebre. A salvo en el contexto de la pandemia, cuando la situación, como habíamos comentado, se desborda. Los mitos asociados al coronavirus frustran a los funcionarios que luchan contra la pandemia. La doctora Deborah Birx, coordinadora de respuesta de la Casa Blanca al COVID-19, dijo ayer domingo cómo se siente mientras el país rompe récords de contagios con más de 200,000 casos diarios. Este es el peor suceso al que se enfrentará este país.
ella reclama que no se están dando las previsiones que se dieron, por ejemplo, durante el verano, y que eso ha obligado a que la situación se desborde. Veo acá una manifestación en California de gente pidiendo la liberación de la economía. Nadie tiene puesta la máscara y califican al gobernador Newsom de idiota y demás. Pues bien, dice la doctora Birx, la gente repite como loros los mitos, repitiendo que las mascarillas no funcionan, que deberíamos trabajar hacia la inmunidad colectiva, que las reuniones no van a provocar la propagación del virus. Y creo que nuestro trabajo consiste en decir constantemente que esos son mitos, que están equivocados y que se pueden ver las pruebas. Recordemos que el tema de la mascarilla fue incluso un issue político en la campaña electoral para Donald Trump. A pesar de las advertencias de los funcionarios de salud pública de no viajar durante el feriado de Acción de Gracias, los aeropuertos rompieron récords de afluencia. La doctora Birx avisó que Estados Unidos probablemente verá las repercusiones de esas reuniones la próxima semana o dos, y advirtió que los estadounidenses no pueden continuar con la misma mentalidad que tuvieron durante el pasado fin de semana. Y al que le ha dado el virus es al señor Rudolph Giuliani. Lo reveló el propio presidente Trump en un tuit en el día de ayer. Rudy Giuliani, por lejos el más grande alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York, y quien ha estado trabajando incansablemente para exponer la elección más corrupta por lejos en la historia de Estados Unidos, ha dado positivo en la prueba del virus chino. Mejórate pronto, Rudy. We will carry on. Continuaremos. Bueno, el detalle está en que Giuliani ha tenido mucha actividad en esto de defender al presidente sin mayor éxito, y ha estado en diversos escenarios, todos ellos públicos, sin mascarilla. El miércoles por la noche, Giuliani estaba en Lansing, Michigan, para testificar en una audiencia legislativa muy inusual de 4 horas y media, en la que presionó a los legisladores republicanos para que ignoraran la certificación de la victoria de Biden. No llevaba mascarilla, tampoco la llevaba la abogada Gina Ellis, que estaba sentada a su lado. Pues bien, le dio el COVID a Rudolph Giuliani. En otras informaciones, se preguntan en La Voz de América qué interrogantes se ciernen sobre Trump según se acerca el fin de su presidencia. Faltan apenas semanas para el fin del mandato del presidente Trump. Se acumulan las preguntas. ¿Asistirá Trump a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden? ¿Reconocerá el republicano su derrota? Dice esta misma nota, no importa que no lo reconozca, al mediodía del 20 de enero ya Trump habrá perdido todos sus privilegios como presidente de Estados Unidos. El reloj indica en este momento las 7:16 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Así como en el Washington Post el gran titular se lo dedican a Venezuela, igual ocurre en otros diarios del mundo. Por ejemplo, El País en Madrid, el chavismo afianza su poder en unos comicios con alta abstención. La mayoría de partidos opositores boicotea la votación fraudulenta.
Venezuela celebró ayer unas elecciones legislativas para afianzar el poder del chavismo, en un clima de desmovilización que, según las encuestas previas, se traduciría en una participación del 30%, la más baja desde la llegada al poder de Hugo Chávez. La mayor parte de los partidos opositores, incluido el de Juan Guaidó, se negaron a participar en unos comicios para renovar a la Asamblea Nacional, que consideran fraudulenta. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea reconocieron los resultados. En el diario El Mundo, también en Madrid, Zapatero pide votar en las elecciones de Venezuela que la Unión Europea considera fraudulentas. Rechazo a la farsa de Maduro en el diario La Razón. Y propiamente ya en Venezuela, en nuestro continente, tenemos, por ejemplo, que el diario La Nación de Buenos Aires: hubo una altísima abstención en Venezuela y aumentan las críticas internacionales. La oposición, que había llamado a un boicot, dijo que la participación fue inferior al 20%. Para Estados Unidos fue una farsa y un fraude. Condena de la Unión Europea y de otros países de la región. Y citan acá que el silencio del gobierno de Alberto Fernández en Buenos Aires resultó elocuente. Y en Venezuela, el diario 2001 nos dice: el PSUV saca el 67,6% de los diputados, según el Consejo Nacional Electoral. La rectora Indira Alfonso anunció los resultados a la 1:30 de la madrugada de hoy. Según ella, el oficialismo obtuvo 3.558.320 votos. ¿Qué se dice en Venezuela con relación a esta elección? Bueno, tenemos acá: el fraude ha sido consumado. Según Juan Guaidó, la mayoría de Venezuela dio la espalda a Maduro. El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó dijo que el fraude ha sido consumado en su país y que una mayoría de Venezuela le dio la espalda a Nicolás Maduro, dada la abstención registrada en los comicios legislativos. Solo hacen fraude los que le temen al pueblo, y Maduro y su régimen perdió todo el apoyo popular. Quienes queremos cambio en Venezuela somos una amplia mayoría, por eso no se atreven a convocar a elecciones libres. Dice la información de la Deutsche Welle: el chavismo gana las legislativas bajo una abrumadora abstención. Según la presidenta del CNE, la participación fue del 31% de los electores inscritos. Ya es reconocer que prácticamente nadie votó, pero para la oposición ni siquiera llegó al 20% de los votantes. Y eso lo destaca la agencia EFE: la abstención en las legislativas supera el 80% en algunos centros electorales. El reloj indica que en este momento son ya las 7:20 de la mañana, 7:21. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, lunes 7 de diciembre. Vamos a comenzar en Caracas con la diputada Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional, integrante del Observatorio para el Fraude Electoral. Queremos tener con ella la impresión desde la oposición institucional, oposición. Luego de conversar con Delsa Solórzano, seguiremos en Caracas para conversar con Luis Vicente León, el presidente de Data Analysis. A ver, ¿qué viene ahora? ¿Cómo queda el panorama político? Después vamos a seguir en Caracas. Hoy el programa está bastante venezolano, dadas las elecciones del día de ayer. Vamos a conversar con el doctor Sadio Garavini di turno. El doctor Garavini es un diplomático de mucha experiencia, fue embajador en Cancillería durante 25 años,
estuvo en misiones en Guyana, Guatemala y Suecia. A ver, la dictadura chavista careció de respaldo internacional para el proceso electoral de ayer domingo. Gran parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, consideran fraudulentos los comicios convocados por el régimen. ¿Qué acciones concretas podemos esperar ahora de la comunidad internacional? Y luego, ahí sí, vamos a venir a la ciudad de Washington, en Estados Unidos, para conversar con la periodista Sofía Pisani, de La Voz de América. En un revés a la administración del presidente Donald Trump, un juez ordenó al gobierno que reabra a solicitantes nuevos un programa que protege de la deportación y garantiza permiso de trabajo a cientos de miles de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos tras llegar como niños. Estamos hablando de esto en el caso del DACA. Un juez ordenó revertir la decisión, la orden de Donald Trump. De Washington vamos a ir a la ciudad de Los Ángeles para conversar con el periodista Pablo Scarpellini. WikiLeaks a 10 años del sismo político del Cablegate. La publicación de 250,000 cables diplomáticos de Estados Unidos hace 10 años provocó un terremoto político y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue declarado el enemigo número 1 en ese país. De Los Ángeles vamos a ir a Montevideo para conversar con el periodista Nicolás Lucic. Ha muerto Tabaré Vázquez, se han decretado 3 días de luto y hasta el presidente Luis Lacalle Pou habló de manera emotiva y solidaria hacia su rival político Tabaré Vázquez. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, lunes 7 de diciembre del año 2020. 7:24. El editorial con César Miguel Rondón. Margarita López Maya es una destacada historiadora venezolana, doctora en ciencias políticas y en ciencias sociales. Ella hace un análisis en Tal Cual de lo que puede venirle ahora a Venezuela luego de la jornada de ayer. Luego de tener la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro irá por la sociedad civil. Dice Margarita López Maya: habrá que establecer nuevas metas, diferentes a las del lema cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Como es de esperar que Nicolás Maduro se va a sentir bastante cómodo con la nueva Asamblea Nacional, las que están amenazadas son esas organizaciones de la sociedad civil que han hecho visibles las violaciones de derechos humanos y han hecho aportes a los informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Bachelet, la Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas y la Corte Penal. Para Maduro, entonces, el próximo paso es debilitar a las organizaciones de la sociedad civil. La etapa que se está cerrando es aquella en la que se hizo un esfuerzo sostenido de llegar a una transición democrática, haciendo presión al gobierno por diferentes vías, negociación, manifestación de calle o vías insurreccionales. Comienza el 2010 con eso comenzó en el año 2010 y termina pues prácticamente ahora. Y afirma: vamos al momento más oscuro para las fuerzas democráticas. Vamos al totalitarismo ya abierto, según el dictamen de Margarita López Maya. La entrevista la recomiendo ampliamente, está en la página de Tal Cual.